información. Estamos aquí en la sala del estudio de RTV Noticias. Estoy acompañada de Manuel González, el secretario general de Gobierno. Él está aquí con nosotros para platicarnos más sobre casos muy importantes que acontecen aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y hablando del tema del caso de Medina, bien, se da a conocer esta noticia. Ayer por la noche es liberado. El gobierno independiente, el gobierno ciudadano, ¿cómo es que recibe esta noticia y qué es lo que está contemplando que pudiera pasar en torno a esto? Primero, gracias por su invitación. Me da mucho gusto estar aquí con su público y quisiera explicar algo que creo que parece muy sencillo, pero creo que es muy importante. El hecho de que se haya tomado una medida por un juez para internar a este señor Medina en prisión y luego otro juez del fuero federal haya decidido que saliera, no quiere decir que por haberlo internado era culpable o por haber salido es inocente. En las últimas 72 horas se discutieron varias cosas alrededor de este sujeto hoy indiciado en un procedimiento y que tenían que ver con vincularlo, es decir, amarrarlo a dos acciones que el gobierno, en su posición de procurador de justicia anticorrupción, considera como acciones delictivas. Una relacionada con peculado y otra relacionada con daño al patrimonio del Estado. El hecho importante de estas últimas 72 horas tenía que ver con que él quedara vinculado y se pueda iniciar un juicio alrededor de un sujeto que es indiciado, se le pueda acusar y se inicie un trámite judicial. Para que ese trámite judicial tenga curso, lo primero y más importante es que estas dos acciones que se consideran delictivas sean consideradas como tales y se tipifiquen como delitos, y los elementos de los delitos puedan estar integrados en estas dos acciones. Con ese ánimo llegó la Procuraduría Anticorrupción ante el juzgado correspondiente y con ese ánimo de defenderse de eso llegó este señor Medina con sus abogados. Al estar ahí, lo que logró la Procuraduría Anticorrupción fue vincularlo, pero hay algo más importante que vincularlo. Tipificó los delitos, encontró los elementos y algo todavía más importante que esto, porque esto es algo inédito. Jamás había sido acusado un sujeto, un ciudadano de este tipo de delitos, y menos siendo un funcionario importante del gobierno anterior, como este señor que fue gobernador. La realidad es que se vio con precisión el grado de participación de él en esas acciones delictivas. Él, como gobernador en aquel momento, firmó un contrato, por eso tiene un grado de participación grave en ese delito. Él, como gobernador en ese momento, otorgó una concesión, tiene otro grado de participación grave como jefe en ese delito. Él concedió el no pago de impuestos en alguno de los casos. Él participa en un grado grave como gobernador y eso constituye un delito. Todo eso fue lo que se logró. Lo que sucedió posteriormente a que ya estuviese vinculado, que eso fue en el primer día, lo que sucedió posteriormente fue que la Procuraduría solicita como medida que prepara un juicio el que el señor, sujeto a esos dos delitos, pueda ser internado en un penal para tenerlo a la mano y poderlo citar cuando sea necesario. Es una medida que prepara el juicio. ¿Y por qué así? Bueno, pues porque el señor no tiene residencia en Nuevo León, la tiene en México y entonces tiene que estar a la mano para cuando se le cite o se le llame. Esa medida que prepara el juicio le fue concedida a la Subprocuraduría Anticorrupción vía la petición que hizo el agente del Ministerio Público.
Al concedérsele, el señor estuvo sujeto a esa medida preventiva y fue internado en el penal. Ellos, sus abogados, por una argucia procedimental, acuden ante un juzgado de distrito buscando el amparo de la justicia federal, del gobierno federal y del Poder Judicial de la Federación. Todo ciudadano en México tiene derecho a eso. Ellos van y logran una suspensión provisional que está sujeta a una serie de requisitos. Pues bien, con esta suspensión provisional van y le dicen a la juez que actuó en este caso que el señor está detenido indebidamente porque la medida que prepara el juicio es exagerada en esto. Nosotros argumentamos que no, porque el monto del daño patrimonial es de arriba de 3.300 millones de pesos. Lo que el señor causó con sus acciones es ese daño al erario público. La juez, en su suspensión provisional que otorga, en su autorización para que no sea detenido, señala que en los informes que ambas partes deben de presentar posteriormente en ese juicio, el señor Medina deberá de garantizar el daño patrimonial que causó. Para garantizar eso, solo hay 2 o 3 medidas. ¿Cuáles? Pues llevar propiedades por el valor de los 3.300 millones de pesos, contratar una fianza para poderla otorgar y que con ello pueda garantizar ese daño patrimonial mientras el juicio se desarrolla, o si no, bueno, pues si no garantiza, perderá su posibilidad de suspensión provisional y podrá la Procuraduría solicitar otra vez una medida preventiva para garantizar que el señor no evade la justicia. ¿Esto cuándo va a ser? Bueno, el próximo lunes, cuando las dos partes presenten sus informes justificados, tendrán ellos que garantizar esta cantidad. Nosotros estaremos muy atentos para ver de qué manera la garantizan, porque lograr garantizar 3.300 millones con una fianza que representa entre el 3 y el 5%, pues implica tener una cantidad muy alta, que ningún ciudadano normal la tiene, de 150 a 170 millones de pesos, o garantizar con bienes que tengan ese valor. Esto es parte de una batalla jurídica que se va a desarrollar en los próximos meses y en los próximos tiempos. Esto apenas inicia, apenas es exactamente el principio. La realidad de lo que sucedió en las últimas 72 horas con este señor Medina es que él está vinculado a 3 delitos que el Estado considera que él cometió en el ejercicio de su función en el caso Kia. Y ya confirmó el Estado, mediante la Procuraduría, el hecho de que él pueda estar ligado a esas acciones y que con eso oficialmente inicia un juicio. Todas estas medidas como esa que él tuvo, que llegó ahí y lo detuvieron como medida preparatoria del juicio, hoy le llamamos cautelar, no quiere decir que sea culpable en ese momento, y tampoco el que salga quiere decir que sea inocente, como lo dije al principio. La realidad es que él va a estar sujeto a un juicio. Continúa en proceso. Inicia el proceso apenas. Y bueno, la gran ventaja es que el Estado ya lo tiene amarrado a acciones que el Estado considera delictivas y que un juez las consideró como tales. Habrá que probarlas en el juicio. Él tendrá la posibilidad, como todo ciudadano la tiene, de defenderse. Nosotros de presentar las pruebas que acrediten que él es culpable. Eso apenas inicia. ¿Y como cuánto tiempo va a estar durando este proceso? ¿Qué es lo que tienen ustedes contemplado? Este proceso puede llevar, yo no quisiera fijar en términos de los plazos que tienen las partes para presentar
Eso, las pruebas, la audiencia de pruebas, la audiencia de sentencia, en fin, todo eso. No, porque existen en cada uno de los momentos argucias legales para retrasar todo esto, como sucedió ahorita. Retrasas y pides. Por ejemplo, el lunes, que hay que llevar los informes justificados, en donde tendrán que garantizar eso que ahorita expliqué, ese daño que le causaron al erario. Pues ellos pueden solicitar que se difiera y será otra argucia para hacerlo retardar, y pueden solicitar otra vez, no por muchas ocasiones, solo 2 ocasiones más. Todo será cuestión de tiempo. Irremediablemente, el gobierno de Jaime Rodríguez le dará respuesta a la ciudadanía y va a hacer justicia. Y no solo eso, va a terminar con la impunidad, que es algo que molestó sobremanera a todo el pueblo de Nuevo León. No van a bastar las argucias políticas, jurídicas. Encontraremos la fórmula siguiendo con orden y con rigor jurídico todos los planteamientos de un juicio como este. Se están iniciando otras nuevas causas. No solo va a ser enjuiciado por estas 3 acciones y estos 3 presuntos delitos. Hay otras nuevas causas que se van a iniciar y hay varios funcionarios, algunos de los que lo acompañaron en su gobierno, que también sus procesos todos van a iniciar. Y también para ellos va a haber solicitudes de medidas cautelares o preparatorias de prisión preventiva. Que por cierto, prevenir con prisión para que se cumpla en un juicio es la más grave de todas las medidas cautelares que un juez te puede otorgar. Es decir, te puede otorgar el arraigo domiciliario, te puede conceder que se te retire el pasaporte para que no puedas salir del país, te puede pedir que no salgas de la ciudad, te puede pedir que te alejes de un domicilio porque no es bueno que estés, te puede pedir hasta que estés en prisión para que por fin o todos los días que se te solicite puedas acudir al juicio. Eso es lo que pasó. Claro. Eso es lo que va a seguir pasando en esto. No se preocupen, es cuestión de tiempo. Vamos a hacerlo con paciencia, con rigor, como lo dije ahorita, jurídico, y sin desesperarnos llegaremos al fondo de todo esto. Y haremos justicia como lo pidió la ciudadanía que nos llevó ahí, el gobierno. Lo vamos a cumplir. Jaime Rodríguez lo va a cumplir. ¿Y saben ahorita dónde se encuentra Rodrigo Medina? Pues para si llega a ofrecerse que se presente en alguno. La verdad no lo sabemos y por eso era importante que estuviese ahí. No lo sabemos, no sabemos si en rigor estará presente en la siguiente. Sus abogados dicen eso, pero de eso a que esté presente, pues no lo sabemos. Imagínense ustedes, si no vamos a tener dudas de esto, si para cada acción tendrá que haber una prevención que tenga que ver con una demanda de amparo, o qué podemos pensar de cómo va a poder garantizar este señor una fianza por 3.300 millones de pesos. ¿De dónde va a sacar esa cantidad de dinero que representa el 5% del valor de esos 3.300 millones de pesos? El lunes o cuando se presente el informe justificado, lo sabremos. ¿Y el lunes espera que él también acuda? Pues debería de acudir, porque es lo que le corresponde. Van a diferirla, van a utilizar las argucias. No le hacen. Tendrá que llegarse el tiempo. Si nosotros tenemos paciencia, respetamos la ley, las instituciones y los jueces, quiero decir que es importante reconocer el valor del juez de control que vio este asunto. Honra su trabajo, honra a su familia, honra al pueblo de Nuevo León, tomando decisiones valientes como esta que tomó de aplicar una medida preventiva, de privar de la libertad para tenerlo cerca de un juicio. Creo que es importante que la ciudadanía pues le quede claro esto. Nosotros seguiremos con mucha paciencia. El gobernador la tiene, nosotros también, y tarde que temprano
no habrá forma de evadir la justicia y de terminar con esa impunidad tan grave que vivimos los últimos 12 años, no 6. Claro. El día de hoy estaba citada Greta Salinas de Medina en la Fiscalía Anticorrupción y no acudió. ¿A qué prosigue? Eso es parte de otras. La gente a veces nos pregunta, bueno, y nada más de eso los van a acusar o que no. Hay cualquier cantidad de causas en donde incurrieron ellos en violaciones a la ley, que se están integrando, que se están analizando y que en el tiempo de la integración se irán presentando. La cita de este señor Medina el martes pasado y de la señora el día de hoy obedecen a otra causa de investigación. El lunes tendrá que estar el papá también, porque merece otra clase de investigación que continuaremos. Nosotros le pedimos a la ciudadanía esté tranquila. El gobernador está velando por sus intereses y las autoridades a las que les corresponde actuar en esto lo están haciendo. No tengan duda, sabemos perfectamente bien que ustedes con su voto nos llevaron ahí para hacer esto y lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Es cuestión de tiempo. Muy bien. Ahora, continuando ya pasando a otro tema sabemos que la corrupción es algo lo que está combatiendo este gobierno y usted hace unos días presentó una iniciativa para poder reducir el número de diputados en el Congreso local. ¿Puede ampliarnos un poquito más sobre cómo no. tema? A su servidor le tocó hace 28 años, no, 27 años, cuando era diputado y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados aquí en Nuevo León, presentar la iniciativa de ley electoral del Estado, misma que hoy está vigente con algunas modificaciones. En aquel entonces la ley contenía un apartado que planteaba la representación proporcional de los diputados de los diversos partidos políticos, sobre todo dirigida a una participación que permitiera la presencia de grupos minoritarios representados en el Congreso. Aquella ley se aprobó, ha estado vigente todo este tiempo, 26, 27 años, y bueno, ha llegado el momento, y tan ha llegado, que un gobierno independiente dirige el Estado, que no es necesaria una representación artificial. He de señalar que la representación proporcional de Nuevo León tal vez sea la más justa del país, porque obliga a que quien quiera ser diputado de representación proporcional haya competido en una elección de mayoría relativa. Y la ley aquí señala que tendrá espacio por cada partido político y por cada porcentaje que la propia ley enmarca, el diputado que sea el mejor perdedor de ese partido, y así sucesivamente hacia abajo. No es como en el nivel federal, en donde los partidos políticos presentan una lista de nombres y basados en el porcentaje de votos que por circunscripción electoral tienen, logran las diputaciones plurinominales que le llaman allá. Aquí no, aquí tienes que haber competido y haber perdido y ser el mejor perdedor para poder lograr ese espacio. Pues bien, lo que nosotros planteamos fue reducir el número de diputados de representación proporcional. En este momento hay 16 y puede ser hasta 16 según lo marca la Constitución. Nosotros consideramos que ya no es necesario, que los grupos minoritarios no solo han accedido al poder, sino que hoy lo manejan. El ingeniero Jaime Rodríguez es uno, que como ciudadano está en el poder. Creemos que ya no es necesario aquella reforma que planteamos hace 27 años y que hoy, pues lo que planteamos es reducir el número de diputados de representación proporcional. Nos le adelantamos al presidente nacional del PRI, por cierto. El presidente nacional del PRI planteó al Congreso, a la Cámara de Diputados en México, que había que reducir el número de diputados de representación proporcional.
siguiendo, por supuesto, el planteamiento que hizo el ingeniero Jaime Rodríguez aquí en Nuevo León. A nosotros nos dio mucho gusto que el presidente del PRI a nivel nacional siguiera la propuesta que nosotros los independientes hacemos aquí en Nuevo León, de reducir el número de diputados de representación proporcional. Aplaudimos esa decisión de Enrique Ochoa de seguir a Jaime Rodríguez. Eso es bueno. Nosotros pensamos que eso permite que en el Congreso haya una mejor eficiencia, una mayor eficiencia en el trabajo, que se reduzca el gasto y que la verdadera representación se dé en base solo a diputaciones de mayoría relativa y la proporcionalidad quede dirigida a unos cuantos, no a tantos como hoy señala la ley. En eso consiste. En los próximos días estaremos presentando también, y lo anuncio a la ciudadanía, sé que será beneplácito de todos ustedes, estaremos presentando la iniciativa para solicitar la reducción del financiamiento a los partidos políticos en años no electorales. Los partidos no necesitan los recursos tan necesarios ahorita en el hospital materno-infantil, en el hospital metropolitano, en el hospital universitario. Ahí es donde debemos de gastar los recursos, no en los partidos políticos, y menos si no hay elecciones. La ley estará próximamente, la iniciativa estará próximamente ahí. Esa sí tendrán los diputados que hacer una petición a nivel federal para poder que se pueda dar. La representación proporcional no. La representación proporcional de los diputados requiere nada más de una modificación en la fórmula para poder llegar a lo que nosotros planteamos. En eso consisten las iniciativas. ¿Y cree usted ya que para las próximas elecciones este Congreso ya estaría reducido? Bueno, pues si los priistas hacen caso a su líder nacional, probablemente tengamos eso ahí. A nosotros nos da gusto que Enrique Ochoa nos siga. Pues eso es bueno para los priistas y quiere decir que nosotros estamos planteando cosas buenas. No necesariamente lo que el PRI plantea secundando es bueno, pero pues nosotros lo hicimos aquí porque consideramos que es muy importante reducir el gasto y ser más eficientes en el poder legislativo. Qué bueno que ellos lo plantean a nivel nacional. Ojalá y aquí la Diputación priista lo entienda así y lo lleve a cabo. Algo que caracteriza a este gobierno independiente, que es un gobierno ciudadano. Muchas personas lo siguen a través de redes sociales y tienen contacto directo con ustedes. Sí. ¿Qué les pueden decir a las personas sobre estos casos, como es el caso Medina y sobre todo esta iniciativa que propuso? Yo les quisiera decir que la palabra clave de este gobierno es confianza. Nosotros buscamos la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en nosotros. Este gobierno está haciendo cosas muy sencillas, pero son cosas que nunca se hacían anteriormente. Tener las puertas abiertas del Palacio y atender todos los días a cualquier ciudadano que llegue, grupo o manifestante, no sucedía. Atender a la gente. Aplicar la ley con la fuerza como la que estamos aplicando hoy, en la búsqueda de acabar con la impunidad y hacer justicia al pueblo de Nuevo León, como en el caso de este señor Medina, no se hacía. Aplicar la ley. Ser transparentes como publicar todas las licitaciones que a diario se presentan en el gobierno, tampoco se hacía. Creo que estas cosas que son totalmente ordinarias, que siempre debieron de haberse hecho, este gobierno las está haciendo. Y eso, curiosamente, lo va a convertir en extraordinario. Creo que es algo muy sencillo. Escuchar a la gente, estar cerca de la gente y no salirse de lo que dice la ley. Siempre va a ser más fácil hacer las cosas bien que retorcerlas. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, hacer las cosas bien
y sobre todo proteger a la ciudadanía. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos Gracias en a este usted espacio. por invitarme. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedir? No, no se preocupen, vamos a estar cerca de todas estas investigaciones y pronto ustedes empezarán a ver no solo ese, sino otros casos más que continuarán, y hay que estar atentos de lo que suceda el próximo lunes con ese informe justificado para ver cómo es que van a garantizar esa cantidad. Claro. Muchas gracias a todos los que me están escuchando hoy y le agradezco su invitación. Gracias por la oportunidad de acompañarnos, estaremos al pendiente y sobre todo siguiendo este caso, y el lunes, como usted menciona. Todos atentos, porque hay que seguirlos por las redes y por todos lados, a ver qué hacen. Algo que quisiera que también me aclarara, usted mencionó sobre esta medida preventiva de Rodrigo Medina. Se llama medida cautelar. Cautelar preventiva, muy bien. El juez federal, al acercarse a ustedes, les debe de decir, ahora se encuentra en esta medida. ¿Cómo pudiera definirse exactamente cómo se encuentra ahorita Rodrigo Medina, si es que ya no está en El gobierno de Jaime Rodríguez tiene un respeto irrestricto a todas las instituciones de gobierno, y las instituciones del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. Nosotros respetamos irrestrictamente las decisiones que tome el Poder Judicial Federal. Hacemos ver nuestra posición. Nosotros vamos el día de hoy a presentar una queja en contra de esa decisión que tomó la juez federal, porque consideramos que se excedió en sus funciones. A ella no le correspondía, en estricto sentido, calificar la medida cautelar. A ella, concretamente, le correspondía opinar sobre la suspensión o no provisional del indiciado Rodrigo Medina. Pensamos que se excedió, que calificó una medida cautelar cuando no era su posición. Es más, no solo eso, no se la pidieron los abogados defensores del señor Medina. Ella tomó esa decisión. Bueno, en virtud de eso nosotros estamos presentando una queja, que es el recurso que institucionalmente existe para defenderse de una decisión que consideramos equivocada. Esto va a tener respuesta pues en los próximos días. Y todo esto es parte de una gran batalla jurídica. Pero así es esto. Los que somos abogados y quienes me están escuchando que son abogados saben que esto así es. Es parte del proceso. Y la queja se presentará hoy, tendrá resolución la semana que entra y continuaremos luchando y luchando. Mientras el fondo del asunto, las acciones que tengan que ver con delitos, queden establecidas ante el juzgado y la persona que nosotros consideramos que los cometió quede vinculado a esos delitos y el procedimiento inicie, tarde que temprano terminará haciéndose justicia. No tengan duda de eso. Muy bien, pues estamos al pendiente. El lunes también presentes en estos informes que sigan las redes, en las redes está toda la información a diario y a cada minuto. Gracias, me dio gusto saludarlos. Muchas gracias. Secretario Manuel González, secretario general de Gobierno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos también en contacto. Siendo la 1 de la tarde con 48 minutos, vamos a un corte, a regresar, estamos con más aquí en RTV Noticias.